Este es el noticiero diario del Public News Service del 3 de marzo de 2026. Cuenta con reportajes de Mike Clifford, Eric Galatas, Ross Brown, Nadia Ramlagan, Daniel Smith e Isabel Charley. El secretario de Estado Mark Rubio afirmó el lunes que la administración Trump ha hecho todo lo posible para mantener al Congreso informado sobre su campaña militar en Irán, aun cuando legisladores de ambos partidos han criticado la falta de detalles del plan, según ellos. La defensa de Rubio se produce mientras la Cámara de Representantes y el Senado se preparan para votar la legislación sobre poderes de guerra que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar nuevas acciones militares en Oriente Medio. Según Político, Rubio argumentó que la administración ha cumplido la ley al 100% y desestimó la amenaza de una votación sobre los poderes de guerra en los próximos días. Mientras tanto, los contribuyentes de Colorado y de todo Estados Unidos podrían verse obligados a pagar más de 750 mil millones de dólares si la administración Trump avanza con sus planes de reducir los requisitos de fianzas para las compañías de petróleo y gas que operan en terrenos públicos. Así lo indica un nuevo análisis. La Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos exige a las empresas que depositen fianzas para garantizar que los pozos estén correctamente sellados tras la perforación. David Jenkins, de Conservadores por una Administración Responsable, afirma que si los costos de las fianzas vuelven a los míseros niveles de 1960, los delincuentes seguirán yéndose de la ciudad y dejando problemas que los contribuyentes tendrán que solucionar. Cito, si prometen limpiar como condición del permiso, entonces debemos exigirles que lo cumplan. Y quien diga que no deberíamos exigirles que lo cumplan, simplemente les está dando la espalda a los contribuyentes. Fin de la cita. Actualmente hay unos 130.000 pozos de petróleo y gas abandonados en terrenos públicos. Esto se debe en parte a que anteriormente los niveles de fianzas eran tan bajos como de $1.700. El costo real de la limpieza supera los $70.000. La administración Trump cree que derogar las regulaciones sobre las empresas de combustibles fósiles, incluyendo los requisitos de fianzas, es necesario para impulsar el desarrollo energético estadounidense y lograr su objetivo de dominio energético. Y un cambio de última hora por parte de los legisladores de Nuevo México les dará a los maestros del estado unos $25 más de salario, después de que el Senado estatal eliminara un aumento del 1% del presupuesto estatal. La Cámara de Representantes lo restableció horas antes de que terminara la sesión el mes pasado. Whitney Holland, líder de la Federación Americana de Maestros en Nuevo México, dice que puede parecer una cantidad pequeña, pero puede ayudar a pagar la compra o el copago necesario para la excursión de un estudiante. Cito, para una persona trabajadora, $25 por sueldo marcan la diferencia. Por ejemplo, esta mañana llené el tanque de gasolina y me costó unos $25. Todo ayuda. Fin de la cita. Además de los docentes, el aumento del 1% se aplica a policías, bomberos y otros empleados públicos. Para reunir los aproximadamente $70 millones necesarios para el aumento, los legisladores optaron por no aplicar una reciente reforma federal que permite una reducción de impuestos a las grandes corporaciones. En Kentucky, los legisladores están considerando un proyecto de ley que haría opcional la fluoración del agua, eliminando el mandato estatal de que los sistemas de agua que abastecen a más de 3.000 personas sean tratados con este mineral natural. Los partidarios afirman que el proyecto de ley permitiría un mayor control local sobre la exposición al fluoruro. Sin embargo, expertos en salud dental, como Jennifer Harrison, higienista dental y miembro de la Coalición de Salud Bucal de Kentucky, afirman que el fluoruro previene las caries en personas que no pueden costear una visita al dentista. Agrega que el problema se agrava por la falta de profesionales de la salud dental en muchas partes del estado. Cito, tenemos varios condados, creo que la última verificación fueron quizás 6 en Kentucky que no tienen dentistas en absoluto. Fin de la cita. El proyecto de ley 103 de la Cámara de Representantes fue aprobado por la Cámara y ahora se encuentra en un comité del Senado estatal. Harrison añade que en algunas escuelas secundarias de Kentucky a jóvenes de tan solo 16 años se les realizan extracciones bucales completas debido a una mala higiene dental. Si bien la violencia doméstica sigue siendo un problema grave en Tennessee, la ley de Savannah busca concienciar a la población con el registro estatal de reincidentes.
Entre enero y octubre de 2025, al menos 37 residentes de Tennessee fueron asesinados en 33 incidentes relacionados con la violencia doméstica. Erica Downing, directora del Centro de Violencia Doméstica y Agresión Sexual, afirma que la ley de Savannah está atrayendo la atención nacional, ya que otros estados impulsan registros similares. Cito: Tennessee es el primer estado con un registro público enfocado específicamente en delincuentes reincidentes de violencia doméstica. Existe un límite de tiempo para las condenas que depende del número de condenas previas. Por lo tanto, tras la primera condena previa, el delincuente será eliminado de la lista después de 5 años desde la fecha de la condena más reciente. Fin de la cita. Downing afirma que el registro nunca debe utilizarse para responsabilizar a los sobrevivientes ni para sugerir que podrían haber evitado lo ocurrido si lo hubieran consultado. Finalmente, una cumbre en el noreste de Oregon este mes reunirá a terratenientes, agencias estatales y grupos conservacionistas para hablar sobre el futuro de las extensas tierras de pastoreo del estado. Marcy Schrader trabaja con Wallowa Resources, el grupo que organiza la cumbre bajo el lema Raíces Profundas y Rostros Nuevos. Schrader afirma que es una oportunidad para que las partes interesadas aprendan mutuamente y elaboren estrategias para afrontar los numerosos desafíos que enfrenta la ganadería moderna, como las especies invasoras, la sequía y los incendios forestales. Cito: La conservación y la agricultura no son fuerzas opuestas. Mediante la colaboración, el apoyo técnico y las soluciones locales, los ganaderos lideran iniciativas significativas para cuidar la tierra de maneras que realmente beneficien a comunidades enteras. Fin de la cita. Schrader añade que la cumbre destacará las nuevas tecnologías de pastoreo, como el cercado virtual, que utiliza collares con GPS para rastrear y controlar el movimiento de las vacas. Puede obtener más información en publicnewsservice.org. De El Lexington Herald Leader por Valerie Honeycutt Spears. Una investigación independiente sobre las escuelas públicas del condado de Fayette reveló deficiencias sistémicas en la presupuestación, las previsiones, el control financiero y la comunicación interna. La revisión realizada por un bufete de abogados de Missouri, contratado por el distrito, no halló mala conducta intencional, pero concluyó que los administradores superiores no registraron adecuadamente los costos salariales ni los fondos de contingencia, lo que contribuyó a un déficit proyectado de $16 millones. El informe reveló que el saldo del Fondo General del Distrito se redujo casi un 50% al final del año fiscal 2024, pasando de más de 82,5 millones de dólares a aproximadamente 42 millones. Los investigadores descubrieron que los gastos salariales estaban significativamente subpresupuestados y que los gastos reales del año fiscal 2024 no se incorporaron en su totalidad al presupuesto del año fiscal 2025, lo que ocultó el creciente déficit. Se planteó internamente la preocupación por un déficit salarial proyectado de 17,9 millones de dólares, pero no se comunicó con claridad. El superintendente Demetrius Liggins reconoció los hallazgos y aceptó la responsabilidad, afirmando que el distrito ahora opera con un presupuesto equilibrado y un fondo de contingencia que supera los requisitos estatales. La investigación también citó deficiencias en el desempeño de los líderes financieros Ann Sampson Grimes, Rodney Jackson y el superintendente adjunto Houston Barber, aunque no se determinó que ninguno actuara intencionalmente. La controversia ha generado un escrutinio adicional. La Junta de Educación del Condado de Fayette está considerando tomar medidas de personal contra Liggins, mientras que los republicanos de la Cámara de Representantes buscan destituir al presidente de la Junta, Tyler Murphy, alegando una supervisión inadecuada. El informe concluye que de mala coordinación, el análisis tardío y la presentación de informes pocos claros y no una irregularidad deliberada provocaron la inestabilidad financiera del distrito. De El Lexington Herald Leader por Taylor Six. El ex-sheriff del condado de Letcher, Sean Mickey Steins, no testificará en persona en el juicio civil federal de su ex ayudante Ben Fields. En su lugar, el jurado escuchará una versión editada de una declaración de 196 páginas que Steins prestó pocos días antes de ser acusado del asesinato de Kevin Mullins en septiembre de 2024.
La demanda civil se deriva de las acusaciones de Sabrina Atkins, quien afirma que Fields la obligó a mantener relaciones sexuales en el despacho de un juez a cambio de una exención de las tasas de monitoreo judicial. Fields se declaró culpable previamente de violación en tercer grado, sodomía, manipulación de un dispositivo de monitoreo y perjurio, cumpliendo una condena de prisión. La demanda argumenta fallas sistémicas más amplias dentro de la oficina del sheriff, incluyendo capacitación y supervisión inadecuadas. Se esperaba que Steins testificara sobre la cultura departamental y la presunta mala conducta, pero los abogados argumentaron que su comparecencia podría perjudicar al jurado dado su cargo de asesinato pendiente. Un juez federal estuvo de acuerdo y dictaminó que solo se presentarían partes de su declaración. La declaración abarca la capacitación de los agentes, las prácticas de supervisión y la respuesta de Steins a las acusaciones contra Fields. Se tomó 3 días antes del tiroteo fatal de Mullins, un suceso que intensificó el escrutinio del departamento. Posteriormente, colegas informaron a los investigadores que Steins parecía estresado y se comportó de forma errática en los días previos al tiroteo. El juicio civil se llevará a cabo en un tribunal federal en London, Kentucky. De El Lexington Herald-Leader por Austin R. Ramsey. Los reguladores aprobaron un controvertido aumento de tarifas para Kentucky Power, lo que incrementará las facturas residenciales promedio en el este de Kentucky en aproximadamente $10.76 al mes en 2026, con un ligero aumento adicional en 2027. El aumento de aproximadamente el 6% en la tarifa base es mucho menor que el aumento de casi el 15% que la empresa de servicios públicos solicitó originalmente. La Comisión de Servicio Público de Kentucky autorizó a la compañía a recaudar aproximadamente $55 millones en ingresos anuales adicionales, una reducción de los 96 millones solicitados. Los reguladores también aprobaron un mecanismo de financiación de pasivos fiscales diferidos y un diseño de tarifas de 2 niveles destinado a aliviar la carga de algunos clientes residenciales más grandes. Kentucky Power, propiedad de American Electric Power, argumentó que el aumento es necesario para mantener la confiabilidad, modernizar la infraestructura obsoleta y fortalecer la resiliencia ante las tormentas. La compañía ha perdido aproximadamente 12.000 clientes residenciales y el 38% de su base industrial en 14 años, distribuyendo los costos entre un menor número de contribuyentes en una región que ya atraviesa dificultades económicas. El aumento se enfrentó a una fuerte oposición de los clientes y de Russell Coleman, quien instó a los reguladores a rechazarlo de plano, acusando a la empresa de servicios públicos de sobrecargar a las comunidades de los Apalaches. Si bien la PSC afirmó que la ley estatal le otorga a la compañía el derecho a recuperar costos y obtener una rentabilidad razonable, ordenó una auditoría de gestión independiente para revisar las operaciones y su relación con AEP. Los reguladores reconocieron la frustración pública y señalaron que muchos residentes temen mayores dificultades financieras a medida que los costos de la energía siguen aumentando. De El Lexington Herald-Leader por Beth Musgrave. Lexington ha lanzado su primera asamblea cívica, una iniciativa de participación pública de un mes de duración que reúne a 36 residentes del condado de Fayette, seleccionados al azar, para estudiar y debatir dos temas: la remuneración de los miembros del Consejo Urbano del Condado de Lexington-Fayette y la frecuencia con la que se debe revisar la Carta Constitutiva del Gobierno fusionado. El grupo se reunió el domingo para recibir orientación y escuchar a la alcaldesa Linda Gorton, el vicealcalde Dan Wu y la secretaria del Condado de Fayette, Susan Lamb. Durante las próximas semanas, los participantes asistirán a sesiones informativas y capacitación antes de emitir sus recomendaciones finales el 29 de marzo. Cualquier cambio propuesto se presentará al Consejo Urbano del Condado y, de ser aprobado, se someterá a un referéndum local. La iniciativa está organizada por CivicLex, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación cívica. El director ejecutivo, Richard Young, afirmó que las asambleas cívicas se han utilizado cientos de veces en todo el mundo para abordar problemas públicos complejos y podrían ayudar a fortalecer la confianza entre los residentes y el gobierno local. Los dos temas de debate se eligieron tras encuestar a unos 870 residentes. El salario del consejo, actualmente unos $40.000 anuales, para lo que se considera un puesto a tiempo parcial, aunque no está definido como tal en la Carta Constitutiva, resultó divisivo. El 43% apoya aumentarlo, mientras que el 42% prefiere mantenerlo.
Por otro lado, el 73% de los encuestados apoya la revisión periódica de la Carta Constitutiva del Gobierno fusionado, aprobada por primera vez por los votantes en 1972 y revisada formalmente por última vez en 1998. Los organizadores afirman que el proceso busca dar a los residentes una voz directa en la configuración del funcionamiento del gobierno de Lexington. De WKU por Shepard Snyder. La delegación del Congreso de Kentucky ha expresado una mezcla de apoyo y preocupación tras los recientes ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han reavivado el debate sobre las facultades presidenciales de guerra y la autoridad del Congreso. El republicano Thomas Massie criticó duramente los ataques en redes sociales, calificándolos de acto de guerra carente del respaldo constitucional, y se comprometió a colaborar con sus aliados demócratas para forzar una resolución de poderes de guerra que exija la aprobación del Congreso para continuar las hostilidades. Massie argumentó que el ataque no refleja los valores de Estados Unidos primero, y enfatizó que solo el Congreso puede autorizar una guerra. El senador Rand Paul también expresó su oposición haciéndose eco de las preocupaciones constitucionales y citando advertencias históricas sobre la participación de Estados Unidos en conflictos extranjeros. Paul afirmó que los presidentes no deben iniciar una guerra sin el consentimiento legislativo y recalcó su solidaridad con el pueblo iraní, a la vez que se resiste a la acción militar unilateral. El único miembro demócrata de Kentucky en la Cámara de Representantes, Morgan McGarvey, instó al Congreso a afirmar su autoridad impulsando una resolución de poderes de guerra. Mientras tanto, el republicano Andy Barr respaldó plenamente la decisión del presidente Trump, presentando a Irán como una amenaza persistente para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, y afirmando que la diplomacia se agotó antes del uso de la fuerza. Barr también condenó la violencia política tras las tensiones relacionadas. El senador Mitch McConnell centró sus comentarios en el largo historial de hostilidad y abusos de derechos humanos de Irán, destacando la persistente preocupación por el comportamiento regional de Teherán, aunque sin llegar a adoptar una postura clara sobre la legalidad de los ataques. Las diversas respuestas reflejan debates nacionales más amplios sobre el equilibrio constitucional de poderes en materia de guerra, la autoridad presidencial y el papel del Consejo a la hora de autorizar intervenciones militares en el extranjero. De WKU por Stan Ingold. Los residentes de Kentucky participan activamente en la Semana de Preparación para el Clima Severo, una campaña estatal liderada por la Administración de Emergencias de Kentucky y el Servicio Meteorológico Nacional para reforzar la preparación ante las peligrosas tormentas de primavera. La iniciativa se extiende hasta la primera semana de marzo y se centra en educar a los residentes sobre la seguridad y la preparación ante tormentas antes del pico de la temporada de clima severo. En una conferencia de prensa reciente, el gobernador Andy Beshear enfatizó que Kentucky ha enfrentado numerosos desastres climáticos severos en los últimos años, incluyendo tornados mortales, inundaciones devastadoras y tormentas invernales extremas. Instó a los residentes de Kentucky a aprovechar esta semana para revisar los planes de emergencia, seguir las actualizaciones meteorológicas y practicar medidas de seguridad. Beshear también instó a los residentes a oponerse a los recortes federales al Servicio Meteorológico Nacional, afirmando que los pronósticos precisos brindan a las familias un tiempo vital para prepararse y podrían salvar vidas. Una parte clave de las actividades de la semana es el simulacro de tornado estatal de Kentucky, programado para el miércoles 4 de marzo alrededor de las 10 de la mañana hora del este. Durante el simulacro se anima a los residentes, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo, a practicar sus planes de seguridad contra tornados. Las autoridades enfatizan la importancia de saber dónde se encuentra un refugio seguro y cómo responder ante las alertas. Como parte de la semana de preparación para clima severo, las autoridades meteorológicas y de emergencias de todo el estado comparten información de seguridad adicional sobre temas como peligros de rayos, granizo, inundaciones y viento. También se recuerda a los residentes que mantengan activos los sistemas de alerta, como la radio meteorológica de la NOAA y las alertas móviles para recibir alertas y avisos oportunos durante condiciones climáticas severas. Puede obtener más información en kentucky.com y wku.org. Y las noticias en MediaLex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal: Derek Feldman, Lauren Gothrop, Rachel Hampson, Mercedes Harn, Paul Hogue, Gemma Kolaski, Nicole Liddy, Fred Moreland, Aaron Mudd, Dominic Albert, Harry Richard, Mark Royce, Catherine Smith,
Shannon Stewart Smith, Melissa Tips, Kelly Turk, Catherine Urch y Dominic Wright. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en medialex.us/donate. El link lo pueden encontrar en los comentarios de este post y en la descripción en nuestro video en YouTube. Las noticias se repiten hoy día a las 12:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día en WLXL 95.7 FM en Lexington, Kentucky, en nuestra página web medialex.us y nuestra aplicación móvil. Yo soy Diego Espinosa, muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana con nuevas noticias. Que tengan un excelente día.